El silencio antes del amanecer. Un samurái arrodillado frente a su señor caído, con la hoja de su katana reflejando las primeras luces del alba. En ese instante eterno, debe elegir entre la vida y algo más valioso que la vida misma, el honor. Su mano tiembla, no de miedo a la muerte, sino del peso de una decisión que definirá no solo su destino, sino el de generaciones enteras. ¿Qué fuerza invisible convierte a un hombre en algo más que un hombre? ¿Qué ley no escrita puede ser más poderosa que el instinto de supervivencia? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Acomódate en ese espacio donde la vigilia se encuentra con el sueño. Apaga las luces que no necesitas. Deja que las sombras de la habitación se conviertan en las sombras de la historia. Cierra los ojos si lo deseas. Respira profundo. Esta noche emprenderemos un viaje al corazón de algo que definió civilizaciones enteras, algo que transformó guerreros en leyendas y leyendas en códigos inmortales. Mucho antes de que las constituciones modernas definieran nuestros derechos y deberes, mucho antes de que los códigos legales llenaran bibliotecas enteras, existió otra forma de ley. Una ley no escrita en pergaminos ni grabada en piedra por reyes, sino forjada en el acero de las espadas y tatuada en el alma de los guerreros. Desde las estepas de Mongolia hasta las islas de Japón, desde las tierras nórdicas hasta las arenas de la antigua Roma, hombres y mujeres vivieron y murieron por códigos que elevaban el honor por encima de la vida misma. Los espartanos de Grecia, los samuráis de Japón, los caballeros medievales de Europa, los guerreros vikingos del norte, los legionarios romanos, culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, y sin embargo, todas llegaron a la misma conclusión imposible, que hay algo más importante que respirar, algo más valioso que el oro, el poder o incluso el amor. Lo llamaron honor, lo llamaron virtud, lo llamaron el camino del guerrero. Pero aquí está la paradoja que nos acompañará esta noche. ¿Cómo es posible que sociedades tan diferentes, que nunca se conocieron entre sí, desarrollaran códigos tan similares? ¿Qué verdad universal sobre la naturaleza humana descubrieron estos guerreros? ¿Y por qué esos antiguos códigos siguen resonando en nuestro mundo moderno, susurrando desde las páginas de la historia? Esta noche descubriremos los secretos del Bushido japonés, ese camino del guerrero que convirtió a los samuráis en filósofos armados. Escucharemos el eco de las sagas nórdicas, donde los vikingos preferían una muerte gloriosa a una vida sin honor. Caminaremos junto a los espartanos en las Termópilas, donde 300 hombres se enfrentaron a un imperio porque su código no les permitía retroceder. Conoceremos la Virtus Romana, ese concepto que construyó el imperio más grande de la antigüedad, y exploraremos la caballería medieval, donde el código del honor se entrelazó con la fe y el amor cortés. Pero también descubriremos las sombras, porque estos códigos, tan nobles en apariencia, también justificaron actos de violencia extrema. Veremos cómo el honor se convirtió en cadena, tanto como en corona. Cómo algunos lo usaron para oprimir mientras otros morían por defenderlo. Cada palabra de esta noche está fundamentada en documentos históricos auténticos. Las crónicas japonesas del período Kamakura, las sagas islandesas del siglo XIII, los escritos de Marco Aurelio y Séneca, los textos de caballería medieval, las inscripciones espartanas, los testimonios arqueológicos que nos hablan desde el silencio de los siglos. Así que respira hondo una vez más. Deja que el mundo moderno se disuelva en la penumbra. Cierra los ojos y permítete viajar, no solo a través del tiempo, sino al interior de la mente de aquellos que vivieron cuando el honor era ley, cuando la palabra dada era más sagrada que cualquier contrato, cuando la forma de morir definía el significado de haber vivido. Comencemos. Imaginemos el mundo hace 3000 años. Un mundo sin fronteras definidas,
sin naciones tal como las conocemos. Un mundo donde la identidad de un hombre no la determinaba su país, sino su tribu, su clan, su linaje guerrero. Desde las montañas nevadas de Escandinavia hasta las islas volcánicas de Japón, desde las costas del Mediterráneo hasta las estepas infinitas de Asia Central, algo comenzaba a gestarse en el corazón de las culturas guerreras. Transportémonos primero a las tierras que rodean el Peloponeso griego, alrededor del año 1200 a.C. El territorio es duro, montañoso, fragmentado. No hay grandes llanuras fértiles como en Mesopotamia o Egipto. Aquí, la tierra misma parece forjar guerreros. Los valles estrechos obligan a las comunidades a ser autosuficientes, defensivas, orgullosas. El mar Egeo, con sus aguas temperamentales, exige coraje de quienes lo navegan. Y en este paisaje, una idea comienza a cristalizar: que el valor de un hombre no se mide en su riqueza o linaje, sino en su capacidad para defender lo suyo, para mantener su palabra, para no doblegarse ante nada. Las crónicas más antiguas de esta región nos hablan de una época llamada la Edad Oscura griega, tras la caída de la civilización micénica. Fue un tiempo de fragmentación, de violencia, pero también de nacimiento. Según los testimonios arqueológicos, en las tumbas de esta época empezamos a encontrar algo revelador: guerreros enterrados con sus armas en posición de honor, como si incluso en la muerte debieran estar listos para la batalla. Las espadas, cuidadosamente colocadas junto a los cuerpos, los escudos, ornamentados con símbolos que hablaban de linajes y juramentos. Ahora viajemos al norte, mucho más al norte, a las tierras que hoy llamamos Escandinavia, alrededor del año 500 después de Cristo. Imaginemos el frío penetrante de los inviernos nórdicos. Escuchemos el crujir del hielo sobre los fiordos. Sintamos la nieve que cae en un silencio tan absoluto que parece anular el tiempo mismo. Aquí, en este mundo de hielo y oscuridad invernal, otra cultura guerrera está emergiendo. Los pueblos germánicos del norte viven en un equilibrio precario. Los recursos son escasos, el invierno puede durar medio año. La supervivencia no es un derecho, es una conquista diaria. Y en estas condiciones extremas nace una filosofía peculiar: que la vida solo vale si se vive con coraje absoluto, que la muerte es inevitable, pero la fama, la reputación, el recuerdo del nombre propio, eso puede ser eterno. Un anciano Skalder, un poeta de historias, se sienta junto al fuego en un salón de madera. Podemos casi escuchar su voz ronca, marcada por incontables inviernos. Mejor morir con honor que vivir en la vergüenza. Las posesiones perecen, los parientes mueren, uno mismo debe morir también. Pero sé de algo que nunca muere: la fama de las acciones nobles de un hombre. Son palabras del Avamal, uno de los textos más antiguos de la sabiduría nórdica, que se transmitió oralmente durante generaciones antes de ser finalmente escrito en el siglo XIII. Crucemos ahora medio mundo. Japón, las islas del sol naciente, alrededor del año 700 después de Cristo. La geografía aquí es única. Un archipiélago volcánico donde la tierra cultivable es escasa, donde cada valle está separado del siguiente por montañas empinadas. Las comunidades desarrollan identidades ferozmente locales. El arroz, cultivado en terrazas trabajadas con un esfuerzo que requiere generaciones, se convierte en algo más que alimento. Es el centro de la vida, la economía, el orden social. Las inscripciones de este periodo, encontradas en templos budistas y sintoístas, revelan una sociedad en transición. El Japón imperial, influenciado por China, está estableciendo un gobierno centralizado. Pero en las provincias, el poder real lo ejercen los clanes guerreros, familias como los Fujiwara, los Taira, los Minamoto, y estos clanes necesitan algo que mantenga cohesionados a sus guerreros:
algo más fuerte que el dinero o el miedo. Necesitan un código, un joven guerrero, llamémosle Takeshi, que significa feroz guerrero. Se arrodilla ante su señor por primera vez. Podemos imaginar sus manos temblando levemente mientras recibe su primera espada, no por miedo, sino por la enormidad del momento. Esta ceremonia lo transformará. Ya no será simplemente un hombre, será un bushi, un guerrero. Y con ese título vienen obligaciones que pesan más que montañas. La lealtad absoluta a su señor, el deber de proteger a los débiles, la disposición a morir sin vacilar si el honor lo exige. Y sobre todo, la obligación de vivir sin mácula, sin mancha, como un espejo pulido que refleja perfectamente el camino del guerrero. Regresemos ahora a Roma, alrededor del año 500 a.C. La ciudad está en sus inicios como república, habiendo expulsado a sus últimos reyes etruscos. El foro romano resuena con debates sobre qué significa ser romano, qué virtudes debe poseer un ciudadano digno. Y en este caldero de ideas políticas y militares emerge un concepto: virtus. La palabra misma proviene de vir, que significa hombre, pero virtus es mucho más que masculinidad. Según los escritos del historiador Tito Livio, virtus engloba el coraje en batalla, la integridad moral, la sabiduría en el consejo, la moderación en la victoria. Un romano con virtus es un hombre completo, un ideal vivo del ciudadano soldado que defendería la república con su vida si fuera necesario. Los testimonios arqueológicos de este período nos muestran algo fascinante. En las monedas romanas aparecen constantemente imágenes de virtudes personificadas. La victoria, la honra, la lealtad no son solo conceptos abstractos. Son cualidades que los romanos consideran tangibles, reales, dignas de ser representadas como diosas. El honor tiene tanto peso como el oro. Finalmente, transportémonos a Europa occidental, alrededor del año 1000 después de Cristo. El Imperio Romano ha caído hace siglos. Europa está fragmentada en incontables reinos, ducados, condados. El feudalismo estructura la sociedad. Señores que poseen tierras, vasallos que las trabajan, y guerreros montados, caballeros que defienden ambos. Pero el poder también está fragmentado. No hay ley centralizada, no hay policía. El orden depende de juramentos personales, de palabras dadas y cumplidas. Las crónicas medievales, como las escritas por Geoffrey de Monmouth o Chrétien de Troyes, nos describen una época obsesionada con el concepto de caballería. Un caballero no es solo un guerrero montado, es un ideal. Debe ser valiente, pero también piadoso, fuerte, pero también cortés, letal en batalla, pero gentil con los indefensos. Y estas contradicciones aparentes se sostienen sobre un código tácito que todos conocen, pero que rara vez se escribe completamente. Un joven escudero, quizás llamado Geoffroy, pasa la noche en vela antes de ser ordenado caballero. Es una vigilia sagrada, en una capilla silenciosa, con solo las velas proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Podemos sentir el frío del suelo de piedra bajo sus rodillas, el peso de la armadura que vestirá al amanecer, y en su mente las palabras del juramento que hará. Jurar, proteger a las viudas y huérfanos, defender la fe, servir a su Señor hasta la muerte, nunca deshonrar su espada con cobardía o traición. Pero aquí está el misterio fascinante. Estos mundos nunca se tocaron directamente. Los samuráis japoneses no conocían a los caballeros europeos. Los vikingos no sabían de los espartanos. Los romanos jamás pisaron Japón. Y sin embargo, desarrollaron códigos asombrosamente similares. La lealtad por encima de la vida, el honor más valioso que la riqueza, la muerte preferible a la deshonra,
el juramento como vínculo sagrado. ¿Por qué? ¿Qué patrón universal estaban descubriendo? La respuesta quizás esté en la naturaleza misma de la guerra en esas épocas, cuando la batalla es personal, cuando miras a los ojos del hombre que intentas matar o que intenta matarte, cuando no hay artillería de largo alcance ni bombarderos que dejan caer muerte desde el cielo invisible, cuando la guerra es acero contra acero, aliento contra aliento. Entonces, necesitas algo más que entrenamiento. Necesitas algo que sostenga tu espíritu cuando cada instinto te grita que huyas. Necesitas creer que tu muerte tendrá significado, que tu nombre será recordado, que tu sacrificio no será en vano. Y así nace el código del guerrero, no como un conjunto de reglas impuestas desde arriba, sino como una respuesta psicológica profunda a la realidad de la violencia organizada. Los antropólogos modernos lo llaman cultura del honor. Los historiadores hablan de sociedades guerreras. Pero para aquellos que vivieron esas vidas, no era teoría. Era la diferencia entre despertar cada mañana con propósito o colapsar bajo el peso del horror que habían presenciado y causado. Un veterano espartano, cicatrices entrecruzando su espalda, podría haber dicho algo similar a lo que un samurái envejecido diría siglos después en un rincón diferente del mundo. El código no nos hace invencibles. Nos hace capaces de soportar lo insoportable. Nos da una razón cuando todas las razones han perecido en el campo de batalla. Y así, en geografías dispersas, en épocas diferentes, bajo cielos distintos, el mismo código emerge como una respuesta humana universal a una pregunta terrible. ¿Cómo vive un guerrero con lo que hace? ¿Cómo duerme después de haber quitado vidas? ¿Cómo mira a sus hijos, sabiendo que sus manos están manchadas de sangre? La respuesta era el código, un conjunto de principios tan elevados que transformaban al guerrero de un simple asesino en un servidor de algo más grande, un protector, un defensor, un hombre de honor. Pero como descubriremos en nuestro viaje nocturno, estos códigos también tenían un precio terrible. Los códigos de honor no nacieron en un día. No fueron proclamados por reyes ni escritos por sabios en un momento de iluminación. Emergieron lentamente, como el amanecer, en las acciones repetidas de guerreros que enfrentaban elecciones imposibles. Comencemos en Esparta, alrededor del año 650 a.C. La ciudad-estado está implementando lo que llamarían la Gran Retra, las reformas atribuidas al mítico legislador Licurgo. Según las crónicas del historiador Plutarco, escritas siglos después, pero basadas en tradiciones orales antiguas, Licurgo transformó Esparta en algo único en el mundo griego, una sociedad militar total donde cada ciudadano varón era, ante todo, un soldado. Imaginemos a un niño espartano, llamémoslo Leonidas, como el famoso rey que vendría después, siendo separado de su madre a los 7 años. Podemos casi escuchar el llanto contenido, porque llorar abiertamente sería mostrar debilidad. Los niños son llevados al Agogé, el brutal sistema de entrenamiento que durará hasta los 20 años. Duermen sobre juncos que ellos mismos deben cortar del río Eurotas. Reciben raciones deliberadamente insuficientes de comida, no por crueldad gratuita, sino para enseñarles a robar, pero con astucia, sin ser atrapados. Si los atrapan, el castigo no es por robar, sino por ser torpes. Las inscripciones encontradas en Esparta, aunque escasas porque los espartanos desconfiaban de la palabra escrita, revelan frases como «Vuelve con tu escudo sobre él». Una madre espartana diciendo esto a su hijo antes de la batalla no estaba siendo melodramática. Estaba articulando el código más esencial. O vuelves victorioso o mueres luchando, pero nunca huyas, porque arrojar tu escudo era la única forma de correr más rápido.
Un joven espartano, alcanzando finalmente los 20 años, participa en su primera batalla real. Los testimonios arqueológicos nos muestran cómo luchaban en la formación de falange, tan apretados hombro con hombro que podías sentir la respiración de tu compañero, tan unidos que el escudo de cada hombre protegía al guerrero a su izquierda. Esta formación no era solo táctica militar, era el código hecho físico. Tu vida dependía del hombre a tu lado. Su vida dependía de ti. Romper la formación, huir, era condenar a muerte a todos tus hermanos de armas. Podemos imaginar sus pensamientos en ese primer choque, el estruendo ensordecedor de bronce contra bronce, el empuje brutal de la formación enemiga, el olor acre del sudor y la sangre, los gritos de los heridos. Y en medio del caos, una claridad absoluta. Aquí, ahora, se decide quién eres. No en palabras, no en promesas, sino en acero y sangre. O te mantienes firme o lo traicionas todo. El código espartano era simple, brutal, efectivo. Lealtad al Estado por encima de todo, incluida la familia. Coraje sin cuestionamiento, disciplina férrea y silencio. Los espartanos eran famosos por hablar poco, por dejar que las acciones hablaran. De ahí viene la palabra lacónico, de Laconia, la región de Esparta. Viajemos ahora al norte, a Escandinavia, alrededor del año 800 después de Cristo. Los vikingos están comenzando su edad de expansión, saliendo de sus fiordos para explorar, comerciar y conquistar. Pero llamarlos simplemente vikingos es reduccionista. Eran daneses, noruegos, suecos, cada grupo con sus propias tradiciones, pero compartiendo una cosmovisión guerrera. Las sagas islandesas, compiladas en el siglo XIII, pero preservando historias orales de siglos anteriores, nos dan una ventana a su código. La saga de Njal, una de las más complejas, narra conflictos de honor que se extienden por generaciones. Un insulto no vengado es una mancha permanente. Una afrenta a tu familia exige respuesta, sin importar el costo. Imaginemos una escena en un salón comunal vikingo, el MJ Vasta Stofan, donde se reúne el clan durante las largas noches de invierno. El fuego crepita en el centro. Alguien cuenta la historia del abuelo, caído en batalla contra los sajones 3 generaciones atrás. No es solo entretenimiento, es educación moral. Los niños aprenden qué significa ser valiente, leal, digno de recordar. Un jarler, un líder local, se levanta para resolver una disputa. 2 familias han entrado en conflicto. Un hombre mató al hermano de otro en defensa propia, pero las circunstancias son turbias. Según los testimonios de las sagas, estos casos se resolvían en el Þing, la asamblea, donde los hombres libres votaban. Pero el código de honor también permitía el Holmgang, el duelo formal en una isla o tierra neutral, donde 2 hombres resolvían sus diferencias con hachas o espadas. Podemos sentir la tensión mientras los 2 guerreros se enfrentan. No es solo una pelea, es un ritual. Hay reglas. 3 escudos para cada hombre. Una área delimitada, testigos que garantizan que se respeten las normas, porque incluso la violencia debe tener honor, incluso matar debe hacerse correctamente. Pero el código vikingo tenía algo único, su obsesión con la fama póstuma. En la cosmología nórdica, según los Edas poéticos, existen múltiples destinos después de la muerte. Los guerreros que mueren gloriosamente en batalla son llevados por las valquirias al Valhalla, donde festejan con Odín. Los que mueren de vejez o enfermedad van a Hel, un lugar gris y sin honor. Esta creencia no era metafórica, era literal para ellos. La forma de tu muerte determinaba tu eternidad. Un guerrero vikingo llamado Ragnar, sintiendo acercarse su vejez,
podría buscar deliberadamente una última batalla, no por desesperación, sino por estrategia espiritual. Mejor morir con espada en mano que en una cama, rodeado de nietos pero deshonrado en el otro mundo. Las sagas están llenas de ancianos que provocan peleas finales para asegurar un lugar en Valhalla. Crucemos el mundo hasta Japón, ahora en el período Heian, alrededor del año 1000 después de Cristo. La capital, Heian-kyo, que más tarde será Kioto, es un centro de refinamiento cultural. Pero en las provincias, los clanes guerreros están acumulando poder. El emperador en la capital es cada vez más una figura ceremonial. El poder real lo ejercen los señores de la guerra. Las crónicas del Konjaku Monogatari Shu, una colección de historias budistas y seculares de este período, nos muestran una sociedad en transición. Los Bushi, los guerreros, están desarrollando su propia identidad distintiva. Ya no son simplemente soldados. Se están convirtiendo en una clase con su propio código ético. Un samurái llamado Minamoto no Yoshitsune, figura histórica real que se convertiría en leyenda, ejemplifica esta transición. Los textos describen su lealtad absoluta a su hermano mayor, el líder del clan Minamoto. Cuando ese hermano lo traiciona por celos políticos, Yoshitsune enfrenta un dilema imposible: rebelarse y salvar su vida, o mantener su lealtad y morir. Elige la lealtad. El código es más importante que la injusticia. Podemos imaginar sus últimos momentos, rodeado de enemigos, sabiendo que su muerte es inevitable. No hay miedo en sus movimientos, solo gracia. Ha vivido conforme al código. Su nombre será recordado. Y en el pensamiento japonés, fuertemente influenciado por el budismo, eso es lo único que realmente importa: la impermanencia de todo excepto la reputación. Ahora Roma, en el apogeo de la República, alrededor del año 200 a.C., Roma está enfrentando su mayor desafío. Aníbal, el general cartaginés, ha cruzado los Alpes con elefantes de guerra y ha aplastado a los ejércitos romanos en Canas, la derrota más humillante de su historia. Según las crónicas de Tito Livio, 60.000 romanos murieron en un solo día. Pero aquí es donde el código romano de Virtus se revela en su forma más pura. El Senado romano se reúne. La ciudad está en shock. Muchos esperan que Roma negocie, que acepte términos, que se rinda. Pero los senadores votan continuar la guerra. Más aún, votan prohibir el luto público. Roma no se rendirá. Roma no mostrará debilidad. Es Virtus, la negativa a doblegarse ante lo imposible. Un joven soldado superviviente de Canas podría haberse sentido tentado a desertar, a esconderse, a cambiar su identidad y huir. Pero el código romano es inflexible. Según los testimonios históricos, los supervivientes de Canas fueron organizados en legiones de castigo, enviados a las campañas más peligrosas hasta que restauraran su honor mediante la victoria o la muerte. Imaginemos a ese soldado en Sicilia, años después, luchando contra las guarniciones cartaginesas. Cada batalla es una oportunidad de redención. Cada victoria borra un poco más la vergüenza de haber sobrevivido a la derrota. El código romano no perdona fácilmente, pero ofrece caminos de regreso. La muerte honorable es preferible, pero la redención mediante servicio es posible. Finalmente, Europa medieval, alrededor del año 1100 después de Cristo. Las cruzadas están en su apogeo. Caballeros de toda Europa viajan a Tierra Santa, motivados por fe, ambición, deseo de aventura y por el código de caballería que está cristalizándose en estos precisos años. Las crónicas de los cruzados, como las escritas por Fulcher de Chartres, revelan una mentalidad fascinante. Estos hombres se ven a sí mismos como soldados de Cristo, pero también como caballeros con obligaciones específicas. Deben proteger a los peregrinos,
Deben luchar con honor incluso contra enemigos musulmanes. Deben ser piadosos pero letales, devotos pero implacables. Un caballero templario, miembro de la orden militar religiosa, encarna las contradicciones del código medieval. Ha hecho votos de pobreza, castidad y obediencia, como un monje, pero también es un guerrero profesional entrenado para matar con eficiencia brutal. Su manto blanco con la cruz roja es símbolo de ambas cosas, pureza espiritual y disposición para derramar sangre. Podemos imaginarlo antes de una batalla, arrodillado en oración. Señor, perdóname por lo que estoy a punto de hacer, pero es tu voluntad y el código de mi orden me obliga. Esta tensión entre la moral cristiana del pon la otra mejilla y la necesidad de violencia del guerrero se resuelve mediante el concepto de guerra justa. Si la causa es justa, si se lucha con honor, si se respeta al enemigo derrotado, entonces la violencia es santificada. Las 7 partidas, código legal español del siglo XIII, pero que codifica tradiciones más antiguas, establecen las reglas de la caballería. Un caballero debe ser valiente pero no temerario, cortés con las damas, generoso con los vencidos, leal a su señor, protector de la iglesia, defensor de viudas y huérfanos. Es una lista imposible de perfecciones, y precisamente por ser imposible, siempre hay algo por lo que esforzarse. Lo fascinante es que en todas estas culturas, separadas por geografía y tiempo, vemos el mismo patrón. El código comienza informalmente, en las acciones y ejemplos de guerreros admirados. Luego, se transmite oralmente, en historias y canciones. Eventualmente se codifica parcialmente en textos, aunque siempre permanece algo inefable, algo que debe ser vivido más que leído. Y todos estos códigos comparten ciertos pilares. Primero, la lealtad. A tu señor, a tu clan, a tu familia, a tus compañeros de armas. Traicionar esta lealtad es el pecado imperdonable. Segundo, el coraje. No la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Enfrentar la muerte sin vacilar cuando el deber lo exige. Tercero, la integridad. Mantener tu palabra, cumplir tus juramentos. Ser previsible en tu honor incluso cuando nadie te vigila. Cuarto, el autocontrol. Ser letal pero no cruel. Tener poder de vida y muerte sobre otros y usarlo con moderación. La violencia debe ser funcional, no sádica. Y quinto, quizás el más importante, la disposición a morir por el código. Porque un código sin costo no es un código, es un consejo opcional. El verdadero código exige que estés dispuesto a perderlo todo, incluyendo tu vida, antes que comprometerlo. Estos eran los cimientos. Ahora veremos cómo se construyeron catedrales de significado sobre ellos. Los códigos de honor no permanecieron estáticos. Como todo lo humano, evolucionaron, se expandieron, absorbieron influencias externas y se adaptaron a nuevas realidades. Esta transformación nos revela algo profundo, que el honor nunca es simplemente tradicional, sino que debe negociarse constantemente con las circunstancias cambiantes de la historia. Comencemos con Roma. En su transición de república a imperio, alrededor del año 30 a.C., Augusto, el primer emperador, enfrenta un desafío fascinante: cómo mantener el código republicano de Virtus en un sistema que ya no es una república. Los testimonios de historiadores como Tácito revelan esta tensión. Las viejas familias senatoriales ven el imperio como traición a los valores republicanos, pero Augusto es astuto. Imaginemos el foro romano al atardecer. Augusto dedica un altar a la paz augusta, la Pax Augusta. Aquí está su genialidad. Redefine Virtus para incluir no solo el coraje en batalla,
sino también la sabiduría de saber cuándo no luchar. El verdadero guerrero romano proclama: es quien puede conquistar el mundo y luego traer paz. La virtus evoluciona de virtud puramente militar a virtud cívica y política. Un senador romano, educado en los valores de la República, donde los generales exitosos renunciaban al poder después de salvar Roma, podría luchar con esta nueva realidad. ¿Es virtus servir a un emperador?, se preguntaría. Pero las alternativas son guerras civiles interminables, y así el código se adapta. Mantiene la lealtad, el coraje, la integridad, pero los canaliza hacia un nuevo tipo de servicio. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico del siglo II después de Cristo, representa la culminación de esta evolución. Sus meditaciones, escritas originalmente como reflexiones privadas, revelan a un hombre luchando por reconciliar el poder absoluto con la humildad moral. De mi abuelo Vero aprendí la bondad y el control del temperamento. De mi padre, la modestia y la firmeza viril, escribe. El código guerrero se ha transformado en código filosófico, pero sus raíces permanecen. Podemos imaginarlo en su tienda de campaña en el Danubio, luchando contra las tribus germánicas. Es emperador, comandante supremo, casi un dios para muchos. Pero escribe en su diario: recuerda que muy pronto estarás muerto. Nadie es tan importante. Así que vive cada día como si fuera el último, sin ansiedad ni negligencia. Es virtud romana filtrada a través del estoicismo. Hacer tu deber perfectamente, sin apego al resultado, porque el deber mismo es la recompensa. Viajemos ahora a Japón, durante el período Kamakura, alrededor del año 1200 después de Cristo. Por primera vez en la historia japonesa, los guerreros, los samuráis, han tomado el control político. El shogunato de Kamakura es un gobierno militar que eclipsa la autoridad del emperador en Kioto. Este momento es crucial porque el código samurái, el Bushido, comienza a formalizarse en respuesta a su nueva posición dominante. Las crónicas del Heike Monogatari, épica que narra las guerras entre los clanes Taira y Minamoto, revelan el código en formación. Los guerreros ya no son simplemente soldados, son una aristocracia militar con responsabilidades culturales. Según estos textos, un samurái debe ser competente en Bu y Bun, las artes marciales y las artes civiles. Debe poder componer poesía, tanto como blandir una espada. Imaginemos a un joven samurái, Takeda, sirviendo bajo el shogunato. Su día comienza antes del amanecer con meditación zen, el budismo zen. Recientemente introducido desde China, está siendo adoptado entusiastamente por la clase guerrera. ¿Por qué? Porque enseña la ecuanimidad ante la muerte, la mente clara en medio del caos, el desapego del resultado. Es el complemento perfecto para un guerrero que debe estar dispuesto a morir en cualquier momento. Después de la meditación, entrenamiento marcial. Pero no solo con la espada, también el arco, la lanza, la equitación. Las inscripciones de este período en templos budistas muestran samuráis dedicando sus victorias a Buda, mezclando el código guerrero con la compasión budista de una forma que a primera vista parece contradictoria. Un monje zen conversando con un samurái podría decir: la espada que da vida es la misma que la espada que quita vida. Todo depende de la mente con que se blande. Esta filosofía llamada Katsujinken versus Satsujinken, la espada que preserva versus la espada que destruye, se convierte en central al Bushido. Un samurái verdadero usa su habilidad letal para proteger, no para oprimir. Su poder es una responsabilidad, no un privilegio. Pero el código samurái también está consolidando algo más oscuro, la práctica del seppuku, el suicidio ritual. Los testimonios del período revelan que esta práctica
aunque existía antes, se está convirtiendo en la respuesta estándar a la deshonra. Un samurái que falla a su señor, que comete un error imperdonable o que simplemente es testigo de la caída de su clan, tiene una opción honorable: abrirse el vientre con su propio tanto, demostrando coraje incluso en la muerte autoinfligida. Imaginemos esa decisión. Un samurái, llamémoslo Nakamura, ha fallado en proteger a su señor durante una emboscada. Su señor sobrevivió, pero el honor de Nakamura está manchado. Se retira a una habitación simple, coloca su tanto ante él, escribe un poema final, llamado Jisei, el poema de muerte. Quizás algo como flores de cerezo caen sin lamento. Así dejo este mundo en esta primavera temprana. La práctica del seppuku revela algo profundo sobre cómo el código puede convertirse en trampa. La lógica parece perfecta. Si el honor vale más que la vida, entonces perder el honor significa que la vida ya no vale. Pero esta lógica conduce a una presión psicológica inmensa, donde el error más pequeño puede parecer catastrófico, donde la perfección imposible es el único estándar aceptable. Crucemos a Europa medieval, ahora en pleno desarrollo de la caballería, alrededor del año 1300 después de Cristo. El código caballeresco está alcanzando su forma más elaborada, influenciado por tres corrientes: la tradición guerrera germánica, el cristianismo y el amor cortés de la literatura romántica. Las crónicas de Ramón Llull, caballero mallorquín que escribió el libro de la Orden de Caballería alrededor del año 1280, codifican lo que significa ser caballero. Según Llull, el caballero es elegido de entre 1000 hombres. Debe defender a la iglesia, proteger a viudas y huérfanos, mantener caminos seguros, no participar en traición o engaño, y estar dispuesto a morir por su fe. Pero Llull también añade algo nuevo. El caballero debe ser cortés, refinado, educado en las artes del amor cortés. Esta integración de marcialidad y romanticismo crea una figura casi imposible. El guerrero poeta, feroz en batalla, pero gentil en la corte, capaz de matar dragones y escribir sonetos. Imaginemos un torneo en la corte del rey Felipe el Hermoso de Francia. Los caballeros, con armaduras ornamentadas que cuestan tanto como una aldea entera, se enfrentan en justas. Pero esto no es solo deporte, es código hecho espectáculo. Cada gesto tiene significado ritual. El caballero que entra al campo debe hacerlo con gracia. Si su oponente cae, debe ayudarlo a levantarse. Si gana, debe ser modesto en la victoria. Si pierde, debe aceptar la derrota con dignidad. Las damas de la corte observan desde las tribunas. Aquí el amor cortés complica el código. Un caballero debe elegir una dama para servir, idealmente una dama casada e inalcanzable. La lleva en su corazón, pero nunca la posee. Lucha en su nombre, pero sin expectativa de recompensa. Esta tradición, que parece extraña a ojos modernos, cumple una función. Canaliza la agresividad masculina hacia el servicio idealizado. Un caballero llamado Bertrand, digamos, usa los colores de su dama en el torneo. Gana su combate y le dedica la victoria. Ella le sonríe desde la distancia. Eso es todo. Eso es suficiente. Porque el código no se trata de gratificación. Se trata de devoción desinteresada a ideales imposibles. Pero los testimonios históricos también revelan las grietas. Los mismos caballeros que juran proteger a los indefensos participan en saqueos de ciudades donde asesinan civiles. Los que juran lealtad cambian de bando por mejor paga. Los que juran cortesía violan a las mujeres de los enemigos vencidos. El código es glorioso en teoría, pero constantemente violado en práctica. Regresemos a los vikingos. Ahora en el período de cristianización, alrededor del año 1000 después de Cristo. Escandinavia está adoptando el cristianismo, a veces voluntariamente.
a veces por la espada. Y esto crea una fascinante mezcla. El viejo código guerrero nórdico debe reconciliarse con la moral cristiana. Las sagas de este período, como la saga de Olaf Tryggvason, muestran la tensión. Olaf es un rey noruego feroz que cristianiza su reino a la fuerza, pero lo hace usando exactamente la violencia que el código vikingo siempre celebró. Quema templos paganos, ejecuta a sacerdotes del viejo culto, fuerza bautismos, pero cree genuinamente que está salvando almas. Un guerrero vikingo enfrentando esta transición podría sentir una ruptura interna. El código de sus ancestros celebraba morir con espada en mano para ir al Valhalla, pero el cristianismo promete salvación mediante la fe y el perdón. ¿Cómo reconciliar guerrero implacable con pecador arrepentido? ¿Cómo mantener la fiereza que te define y abrazar la humildad que exige Cristo? La solución que muchos encuentran es sincretismo, fusionar ambos sistemas. Según los testimonios arqueológicos, encontramos amuletos que combinan el martillo de Thor con la cruz cristiana. Encontramos piedras rúnicas que invocan a Cristo, pero usando el lenguaje y estilo de las viejas sagas. El código evoluciona, absorbe, se adapta, pero no desaparece. Lo que vemos en todas estas culturas, en todos estos momentos de expansión y consolidación del código, es un patrón. El código nunca es estático. Siempre está negociando con nuevas realidades, filosóficas, religiosas, políticas, culturales, y sin embargo, su núcleo permanece reconocible. La lealtad, el coraje, la integridad, el sentido de que hay algo más importante que la vida individual. Pero también vemos las semillas de lo que vendrá. Las contradicciones internas, las tensiones irreconciliables, las formas en que el código puede ser tanto liberador como opresivo, tanto noble como destructivo. El apogeo está por llegar, pero con él también las fisuras que eventualmente lo desmoronarán. Hay momentos en la historia donde el código guerrero no es solo teoría o aspiración, sino realidad vivida con intensidad absoluta. Momentos donde el honor se convierte en la fuerza que mueve imperios, define destinos y crea leyendas que resonarán por milenios. Este es el apogeo, pero, como todos los apogeos, contiene las semillas de su propia transformación. Comencemos en el lugar más icónico, las Termópilas, el paso estrecho entre montañas y mar en Grecia, en el año 480 a.C., el rey persa Jerjes avanza con lo que las fuentes griegas describen como millones de soldados, aunque probablemente eran decenas o cientos de miles. Su objetivo, conquistar Grecia, vengar la derrota persa en Maratón 10 años antes. El rey Leonidas de Esparta, con solo 300 espartanos y algunos miles de aliados griegos, ocupa el paso. Según las crónicas de Heródoto, escritas pocas décadas después de los eventos, cuando Jerjes envía un mensajero exigiendo que los griegos entreguen sus armas, Leonidas responde con 2 palabras que encapsulan todo el código espartano: Molón la ve, ven y tómalas. Imaginemos el amanecer del primer día de batalla. Los 300 espartanos, con sus capas rojas y escudos de bronce pulido, forman la falange en perfecta sincronía. Han entrenado para este momento desde los 7 años. La formación es tan apretada que los escudos se superponen. Cada hombre protege al compañero a su izquierda con su escudo, mientras su propia izquierda está protegida por el escudo del guerrero a su lado. Los persas atacan, oleada tras oleada. El sonido debe haber sido ensordecedor. El choque de bronce contra bronce, los gritos en una docena de idiomas, el silbido de las flechas llenando el aire como una nube oscura. Y sin embargo, los espartanos se mantienen. No por táctica superior únicamente, aunque su entrenamiento es incomparable. Se mantienen porque el código no les permite considerar otra opción.
Un espartano llamado Diéneques, mencionado por Heródoto, ejemplifica la mentalidad. Cuando le dicen que las flechas persas son tan numerosas que oscurecerán el sol, responde: «Excelente, entonces lucharemos en la sombra». No es bravuconería vacía, es la expresión genuina de un código que ha sido internalizado tan completamente que el miedo ya no tiene poder. Los testimonios históricos nos dicen que lucharon durante 3 días de resistencia imposible. Finalmente, traicionados por un griego local que mostró a los persas un camino de montaña para rodearlos, Leonidas envía a los aliados a casa. Los 300 espartanos se quedan, sabiendo que es el final. Podemos imaginar esa noche final, los guerreros sentados en círculo, quizás compartiendo la última comida. ¿De qué hablan hombres que saben con certeza que verán el amanecer pero no el atardecer? Quizás de sus hijos, de los campos de olivos en Esparta, de las mujeres que los despidieron sin lágrimas, porque las mujeres espartanas también vivían el código. Era más honorable perder un esposo en batalla gloriosa que tenerlo vivo pero deshonrado. Al amanecer, luchan hasta el último hombre. La inscripción posterior en el sitio, escrita por el poeta Simónides, lo resume: «Extranjero, ve a decirle a los espartanos que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. No luchamos valerosamente o morimos gloriosamente, sino obedientes a sus leyes». El código era ley, obedecerlo hasta la muerte era la única opción concebible. Viajemos ahora a Japón, al período Sengoku, la era de los estados en guerra, alrededor del año 1550 después de Cristo. El país está fragmentado. Daimios, señores de la guerra, luchan constantemente por supremacía. Es una época de traiciones, alianzas cambiantes, violencia constante. Y sin embargo, precisamente en este caos, el código Bushido alcanza su expresión más pura y también más brutal. Las crónicas de este período, como el Hagakure, escrito por Yamamoto Tsunetomo en el siglo XVIII, pero describiendo las tradiciones del período Sengoku, articulan el código con claridad terrible. El camino del samurái se encuentra en la muerte. Cuando llega el momento de elegir entre vida y muerte, simplemente elige la muerte sin vacilar. Imaginemos un castillo sitiado. El señor ha sido derrotado, su ejército destruido. Los samuráis que quedan saben que la rendición significaría conversión en ronin, samuráis sin señor, una existencia vergonzosa. Tienen otra opción, seppuku colectivo. El señor, llamémoslo Takeda Shingen, personaje histórico real que fue uno de los más poderosos daimios, realiza el ritual primero. Se sienta en posición seiza, las piernas dobladas bajo el cuerpo. Viste un kimono blanco, el color de la muerte. Sostiene su tanto, la daga corta. Un ayudante, el Kaishakunin, se para detrás con una katana, listo para decapitarlo apenas complete el corte abdominal, acortando el sufrimiento. Podemos casi sentir la quietud de ese momento. No hay pánico, no hay súplicas. El código ha transformado la muerte en ceremonia, el final en obra de arte. Takeda corta. El Kaishakunin decapita con un golpe perfecto y luego, uno por uno, los samuráis restantes siguen a su señor en la muerte. Para mentalidades modernas, esto parece locura. ¿Por qué no huir? ¿Por qué no rendirse? ¿Por qué no vivir para luchar otro día? Pero el código samurái no admite estas preguntas. La muerte con honor es infinitamente preferible a la vida en deshonra, y el honor de un samurái está inextricablemente ligado a su señor. Si el señor cae, el samurái debe seguirlo, o cargar con una vergüenza peor que la muerte. Pero el Bushido también tiene manifestaciones más sutiles. El código no es solo sobre morir, es sobre cómo vivir cada momento como si fuera el último. Las inscripciones en templos zen de este periodo revelan la práctica de contemplar la muerte cada mañana,
Un samurái debía visualizar su propia muerte de 100 formas diferentes al despertar. El propósito: liberarse del miedo, aceptar lo inevitable y así vivir cada día con perfecta libertad, sin el peso del miedo a perder lo que ya has aceptado perder. Un samurái caminando por un mercado, digamos, ve un niño a punto de ser atropellado por un caballo desbocado. El instinto moderno podría ser calcular: ¿vale la pena el riesgo? Pero el samurái que ha aceptado su muerte cada mañana no calcula, actúa, salva al niño. Si muere, muere. Si vive, ha cumplido con Jiri, el deber hacia los indefensos. El código elimina la vacilación. Regresemos a Roma, pero ahora a un momento menos conocido, pero igualmente revelador. Las legiones de Julio César cruzando el Rubicón en el año 49 a.C. Este acto, desafiar al Senado y marchar sobre Roma con sus tropas, es técnicamente traición, pero César lo justifica mediante una interpretación del Código de Virtus. Su lealtad a sus soldados, que han luchado por él durante años en las Galias, supera su obediencia a un Senado que lo ha traicionado primero. Según los testimonios de Suetonio, César vacila en el río. Sabe que cruzarlo significa guerra civil, el fin de la república, quizás su propia muerte. Sus oficiales lo observan, esperando. Finalmente, cita una frase en griego: Alea y acta est. La suerte está echada. Y cruza. Podemos imaginar la mente de un legionario observando a su general cruzar. Él también está cruzando una línea. Técnicamente está cometiendo traición contra Roma. Pero su lealtad personal a César, quien ha luchado junto a él, quien ha compartido las mismas privaciones, quien conoce sus nombres y los nombres de sus hijos, esa lealtad se siente más real que la lealtad abstracta a un senado distante. Este momento revela algo crucial sobre el código. Puede ser usado para justificar revoluciones. Cuando César apela al código de lealtad personal sobre la lealtad institucional, está remodelando Roma, y sus soldados lo siguen porque el código que les enseñaron valoraba precisamente esa lealtad personal por encima de todo. Viajemos ahora a la Europa medieval. Específicamente a la Francia del año 1429 después de Cristo. Juana de Arco, una campesina adolescente, convence al heredero francés de que Dios la ha enviado para salvar Francia de los ingleses. Es un momento donde el código caballeresco se encuentra con algo aún más poderoso: el fervor religioso combinado con el carisma personal. Los testimonios de los juicios posteriores de Juana revelan su impacto en los caballeros franceses. Estos hombres, entrenados desde la infancia en el código de caballería, derrotados repetidamente por los ingleses, desmoralizados, de repente tienen una razón para creer. Juana no es solo una líder militar, es la encarnación viviente del código. Su valentía, su certeza, su disposición a morir por su causa, todo ello apela directamente a los valores caballerescos. Imaginemos un caballero francés, Jean, digamos, veterano de 20 batallas perdidas contra los ingleses. Ve a esta joven campesina vestida con armadura, cabalgando hacia el frente. Todo en su entrenamiento le dice que es absurdo. Las mujeres no luchan. Las campesinas no lideran ejércitos y, sin embargo, ella vive el código más plenamente que él mismo. No tiene miedo, no duda, y de alguna forma inexplicable, su presencia hace que él tampoco tenga miedo. En Orleans, las fuerzas francesas lideradas por Juana rompen el sitio inglés. Los testimonios describen a Juana en el frente, bandera en mano, incluso cuando una flecha la hiere. El código caballeresco decía que un caballero debe ser valiente,
Pero Juana, que no es caballero, que ni siquiera es hombre en una sociedad donde los guerreros son exclusivamente masculinos, demuestra coraje que los caballeros solo pueden aspirar a igualar. Su eventual captura y ejecución por los ingleses y sus aliados borgoñones solo cimenta su leyenda. Quemada en la hoguera en el año 1431, con apenas 19 años, Juana se convierte en el ejemplo perfecto del código, llevado a su conclusión lógica, la disposición total a sacrificar la vida por una causa que se considera justa. Finalmente, regresemos brevemente a los vikingos, pero en un contexto diferente. La Guardia Varega en Constantinopla, alrededor del año 1000 después de Cristo. Los emperadores bizantinos, necesitando guardaespaldas en los que pudieran confiar absolutamente, reclutaban guerreros escandinavos. ¿Por qué? Porque el código vikingo de lealtad era legendario. Las crónicas bizantinas describen a estos varegos como soldados perfectos, feroces en batalla, leales hasta la muerte, incorruptibles. Un emperador bizantino podía confiar en sus varegos más que en sus propios nobles, porque los nobles tenían ambiciones políticas. Los varegos solo tenían su código. Habían jurado proteger al emperador, y lo harían o morirían intentándolo. Imaginemos a un varego llamado Erik, de Noruega, sirviendo en el Palacio Imperial. Está a miles de kilómetros de casa, en una ciudad de millones, donde todo es extraño. El idioma, la comida, las costumbres, la religión. Pero su código es portable. No necesita entender la política bizantina. Solo necesita saber quién es su señor y estar dispuesto a morir por él. Y esa simplicidad lo hace infinitamente confiable. En todos estos momentos de apogeo, vemos el código funcionando en su forma más pura. Los guerreros no solo hablan del honor, lo viven con una intensidad que roza lo sobrehumano. El miedo es superado. El instinto de supervivencia es subordinado. La muerte se convierte en algo secundario comparado con la deshonra. Pero este apogeo también revela la naturaleza paradójica del código. Su mayor fortaleza es también su mayor debilidad. Un código que exige perfección inhumana puede inspirar actos de heroísmo increíble, pero también puede crear presiones insoportables. Puede transformar guerreros en leyendas, pero también puede destruir hombres buenos que no pueden alcanzar lo inalcanzable. Y en las grietas de esa perfección imposible, algo comienza a quebrarse. Todo código que exige perfección eventualmente se enfrenta a su enemigo más insidioso, la realidad humana. Los guerreros que viven según estos códigos no son superhombres. Son seres de carne y sangre, con dudas, miedos, contradicciones. Y cuando el código choca contra la complejidad de la vida real, las tensiones emergen como fisuras en un cristal. Comencemos con una historia que pocos conocen pero que revela mucho. La crisis de los legionarios romanos tras la destrucción de Cartago en el año 146 a.C. El general Escipión Emiliano ha arrasado completamente la ciudad. Según las órdenes del Senado, Cartago debe ser borrada de la existencia. Durante 17 días la ciudad arde. Los testimonios del historiador Polibio, quien estuvo presente, describen algo inesperado. Escipión, el general victorioso, llora mientras observa las llamas. Su amigo le pregunta por qué. Escipión responde que está contemplando el destino de todas las ciudades, incluyendo Roma. Ha cumplido con Virtus. Ha destruido al enemigo ancestral de Roma. Pero algo en él se ha roto. Imaginemos a un legionario en medio de ese infierno. Lleva días matando. Ciudadanos cartagineses, mujeres, niños, todos han sido pasados por la espada según las órdenes. Ha cumplido con su deber. Ha obedecido el código de lealtad absoluta a Roma. Pero ahora, en el silencio después de la masacre, con el olor de carne quemada llenando el aire, ¿qué siente?
El código romano no tiene espacio para esa pregunta. Virtus no cuestiona. El soldado cumple órdenes. El guerrero hace lo que debe hacerse. Pero la mente humana no funciona así. El trauma se acumula. Las pesadillas llegan. Y el guerrero descubre que el código, tan claro en tiempos de batalla, no ofrece respuestas para las noches donde los fantasmas de los muertos lo visitan. Esta tensión entre lo que el código exige y lo que la psique humana puede soportar está presente en todas las culturas guerreras, pero rara vez se habla de ella. Los códigos tratan sobre la gloria, el honor, el deber. No tienen vocabulario para el quiebre interno. Viajemos ahora a Japón, al período Edo, alrededor del año 1650 después de Cristo. Es una época de paz. El shogunato Tokugawa ha unificado Japón. Las guerras han terminado. Y aquí está la paradoja cruel. Los samuráis, cuya identidad completa está construida alrededor de ser guerreros, ya no tienen batallas que pelear. Las crónicas de este período revelan una crisis existencial. ¿Qué significa el Bushido cuando no hay guerra? Los samuráis son mantenidos por los daimios como clase privilegiada, pero ahora son esencialmente burócratas armados. Administran tierras, cobran impuestos, resuelven disputas, todo muy necesario. Pero nada de eso es morir gloriosamente en batalla. Imaginemos a un samurái llamado Yamamoto, 60 años de edad, que ha pasado toda su vida preparándose para una guerra que nunca llegó. Practica el kenjutsu, el arte de la espada, diariamente. Puede cortar una hoja de papel en el aire. Su técnica es perfecta, pero nunca ha matado a un hombre. Nunca ha enfrentado la muerte real. ¿Es un verdadero samurái? ¿O es un impostor que interpreta un papel? Esta pregunta carcome a toda una generación de samuráis. Algunos buscan conflictos artificiales, duelos, para demostrar su valor. Otros se vuelven más y más rígidos en su adhesión al código, castigando las infracciones más pequeñas con seppuku. Y algunos, los más honestos, admiten la tensión. El código fue diseñado para tiempos de guerra, pero la realidad es paz. El Hagakure, escrito en este período por Yamamoto Tsunetomo, es paradójicamente un texto de nostalgia. Tsunetomo nunca experimentó guerra real, pero escribe sobre el Bushido como si la guerra fuera el estado natural. Encontré que el camino del samurái es la muerte, escribe, pero está escribiendo desde la seguridad de tiempos pacíficos, donde la muerte gloriosa es imposible porque no hay enemigos que combatir. Los testimonios psicológicos modernos llamarían a esto disonancia cognitiva, el conflicto interno cuando tus valores y tu realidad no concuerdan. Pero los samuráis del período Edo no tienen ese lenguaje. Solo tienen un sentido creciente de que algo se ha perdido, que el código se está volviendo hueco. Regresemos a Europa medieval, específicamente a las consecuencias de las cruzadas, alrededor del año 1300 después de Cristo. Los caballeros cruzados han regresado de Tierra Santa, muchos de ellos traumatizados, quebrados, enfrentando preguntas que el código caballeresco no puede responder. Las crónicas de cruzados como Jean de Joinville revelan la complejidad. Los caballeros fueron a Tierra Santa creyendo que luchaban por Dios, que sus acciones eran santificadas, pero experimentaron y presenciaron atrocidades en ambos bandos. Vieron a compañeros cristianos saquear ciudades con tanta brutalidad como cualquier infiel. Vieron enemigos musulmanes mostrar piedad y honor cuando se esperaba salvajismo. Imaginemos a un caballero templario llamado Guillaume, regresando a Francia tras 10 años en Oriente. Ha visto cosas que no puede conciliar con el código. Vio a caballeros cristianos masacrar a peregrinos cristianos por accidente en el caos de la batalla. Vio al famoso Saladino, el líder musulmán, mostrar más caballerosidad que muchos de sus propios compañeros. Guillaume intenta rezar, pero las palabras se sienten vacías.
El código le dijo que era un guerrero de Cristo, pero Cristo predicó amor al enemigo y Guillaume ha pasado una década matando. Le dijeron que protegía a los peregrinos, pero el comercio de esclavos europeos en las costas mediterráneas prosperaba con complicidad cristiana. Le dijeron que el enemigo era monstruoso, pero conoció comerciantes musulmanes más honorables que nobles cristianos. Esta es la tensión más destructiva, cuando el código se revela como construcción, no como verdad universal, cuando descubres que el enemigo que te enseñaron a despreciar tiene su propio código, igualmente noble, cuando la propaganda patriótica choca contra la realidad complicada de la guerra. Los testimonios de este periodo muestran un aumento dramático en el número de caballeros que se retiraban a monasterios, buscando paz espiritual que el mundo secular ya no podía ofrecer, no por cobardía, sino porque el código que habían vivido se había revelado como insuficiente para explicar lo que habían experimentado. Viajemos ahora a Esparta, en su decadencia, alrededor del año 300 a.C. La población de ciudadanos espartanos completos, los espartiatas, ha caído dramáticamente, de quizás 8.000 en el apogeo a menos de 1.000. ¿La razón? El código mismo. El código espartano exigía perfección absoluta. Un espartano que mostrara cobardía era marcado como trembler, un tembloroso, y se convertía en paria social. Pero las definiciones de cobardía eran tan estrictas que casi cualquier fallo podía condenarte. Sobrevivir a una batalla donde tu unidad fue aniquilada, incluso si luchaste con valentía hasta el final, era sospechoso. Rendirte para salvar tu vida era imperdonable, incluso cuando la alternativa era muerte segura sin lograr nada. Según los testimonios de Plutarco, después de la batalla de Leuctra en el año 371 a.C., donde Esparta sufrió una derrota devastadora, los supervivientes regresaron temiendo por sus vidas, no del enemigo, sino de sus propios conciudadanos. Algunos se suicidaron antes de entrar a la ciudad, otros huyeron al exilio. Los que regresaron enfrentaron un juicio social tan brutal que muchos desearon haber muerto en batalla. Imaginemos a uno de esos supervivientes, llamémoslo Aristodemo. Ha luchado ferozmente, ha matado a varios enemigos, pero cuando la batalla claramente estaba perdida, cuando su formación se desintegró, tuvo una fracción de segundo para decidir quedarse y morir sin lograr nada, o retirarse para vivir. Eligió vivir. Y ahora debe enfrentar las consecuencias. Camina por las calles de Esparta. Otros espartanos lo evitan. No puede votar en la asamblea. No puede recostarse en los banquetes comunales, sino que debe sentarse. Su esposa y sus hijas cargan con la vergüenza por asociación. Y cada día la presión crece. Debiste morir. Debiste morir. Debiste morir. Esta es la tensión que destruye desde dentro. Un código que no permite la humanidad. Un sistema moral tan rígido que la perfección es el único estándar aceptable y la perfección es imposible para seres de carne y sangre. Regresemos finalmente a los vikingos, pero en el contexto de la cristianización forzada. Un guerrero vikingo llamado Hakon enfrenta un dilema que sus ancestros nunca imaginaron. Ha sido bautizado, a veces voluntariamente, a veces bajo amenaza de ejecución. Ahora se supone que debe seguir la moral cristiana. Perdona a tus enemigos, pon la otra mejilla. La venganza pertenece a Dios. Pero su hermano ha sido asesinado. El código ancestral exige venganza. Si no venga a su hermano, es un cobarde. Su familia lo despreciará. Pero si venga a su hermano, violará las enseñanzas cristianas que ha jurado aceptar. Y más aún, en el fondo, el viejo código todavía resuena más fuerte que las nuevas enseñanzas. Las sagas de conversión revelan esta tensión constantemente. Personajes que intentan ser buenos cristianos, pero cuyas acciones siguen el código pagano.
Reyes que van a la iglesia pero que resuelven disputas con duelos. Comunidades que nominalmente son cristianas pero que en la práctica siguen las viejas costumbres. Podemos imaginar a Haakon en una iglesia de madera intentando rezar. El sacerdote habla de amor y perdón. Pero Haakon solo puede pensar en su hermano muerto, en la obligación de sangre que no ha cumplido. Siente que está traicionando algo fundamental. No puede servir a dos códigos, pero no puede renunciar a ninguno sin destruir una parte de sí mismo. Estas tensiones internas no destruyeron los códigos inmediatamente. Los códigos son resilientes, se adaptan, encuentran formas de racionalizar las contradicciones. Pero las grietas están ahí y se están expandiendo. Y eventualmente, cuando las circunstancias correctas lleguen, esas grietas se convertirán en fracturas y las fracturas en colapso. El código que parecía eterno, que había definido civilizaciones, que había inspirado actos de heroísmo incomparable, está comenzando a revelar su mortalidad. Llega el momento en toda historia cuando las tensiones acumuladas alcanzan un punto crítico. Para los códigos de honor de los guerreros antiguos, ese momento no fue un solo evento, sino una serie de transformaciones que cambiaron fundamentalmente cómo la humanidad entendía el valor, el deber y el significado de la vida. Esta es la historia de cómo el honor dejó de ser ley. Comencemos en Japón, en el período Meiji, que comienza en el año 1868 después de Cristo. Después de siglos de aislamiento, Japón se abre violentamente al mundo exterior. El joven emperador Meiji, respaldado por reformadores visionarios, decide que para sobrevivir en un mundo dominado por potencias occidentales, Japón debe modernizarse radicalmente. Y esta modernización tiene una víctima necesaria, la clase samurái. Las crónicas de este periodo revelan el shock cultural. En 1876, el gobierno prohíbe el uso de espadas en público. Para los samuráis, esto es más que una ley sobre armas, es el fin de su identidad. La espada no era solo una herramienta, era el alma del samurái. Las inscripciones en katanas antiguas frecuentemente declaraban: el alma del samurái reside en la espada. Imaginemos a un samurái anciano, llamémoslo Saigo Takamori, personaje histórico real que lideraría la última rebelión samurái. Ha dedicado su vida entera al Bushido, ha meditado cada mañana sobre su muerte, ha pulido su espíritu como se pule un espejo. Y ahora un decreto gubernamental le dice que su forma de vida es obsoleta, que el ejército moderno de conscriptos con rifles es más efectivo que el guerrero individual con su código perfecto. Los testimonios psicológicos de samuráis en este período muestran una crisis de identidad devastadora. Algunos se adaptan, aceptan posiciones en el nuevo gobierno o se convierten en empresarios. Pero para muchos, especialmente los mayores, es como si el universo moral que sostenía su existencia se hubiera disuelto. En 1877, Saigo Takamori lidera la rebelión Satsuma. 20.000 samuráis, armados con sus espadas tradicionales, se enfrentan al ejército imperial modernizado con rifles y artillería. Es un intento desesperado de defender no solo un sistema político, sino una forma de ser. La batalla de Shiroyama es el final. 40.000 soldados imperiales rodean a solo 400 samuráis supervivientes. Los samuráis podrían rendirse, pero el código no lo permite, así que cargan. Con espadas contra ametralladoras, es masacre, no batalla. Cuando termina, Saigo, herido mortalmente, realiza seppuku, el último acto del código en su forma pura. Pero aquí está la paradoja cruel. Su derrota no destruye el Bushido, lo transforma. El gobierno Meiji, incluso mientras elimina la clase samurái, exalta el código samurái como ideal nacional. El Bushido se democratiza.
ya no es solo para guerreros de élite, sino un código que todos los japoneses deben aspirar a vivir. El emperador se convierte en el señor último al que todos deben lealtad absoluta. Y esta versión nacionalista del Bushido eventualmente contribuirá a las aventuras militaristas de Japón en el siglo XX. El código no murió, mutó, y en su mutación se volvió quizás más peligroso que nunca. Viajemos ahora a Europa, a la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Los caballeros están muertos hace siglos, pero el código caballeresco todavía influye cómo Europa piensa sobre la guerra. Los oficiales de todas las naciones van a la guerra en 1914 con nociones románticas de honor, duelos individuales, gloriosas cargas de caballería. Luego encuentran las trincheras. Imaginemos a un joven oficial británico, llamémoslo Wilfred, basado en el poeta real Wilfred Owen. Ha sido educado en las tradiciones caballerescas, ha leído sobre los caballeros medievales, ha aprendido latín y griego, estudiando las virtudes clásicas. Llega al frente occidental creyendo que la guerra es una arena donde se prueba el carácter. Las primeras semanas destruyen esas ilusiones. Los testimonios de soldados de la Gran Guerra revelan un horror que ningún código podía preparar. Las ametralladoras hacen que el valor individual sea irrelevante. Un soldado valiente muere tan rápido como un cobarde cuando carga contra nidos de ametralladoras. El gas venenoso mata sin distinción de honor o cobardía. La artillería masiva puede desintegrar a un hombre en un instante, sin que siquiera vea al enemigo. Wilfred se encuentra en una trinchera inundada. El lodo llega a las rodillas. Cadáveres de compañeros que murieron días atrás flotan en el agua estancada porque no hay forma segura de retirarlos. Las ratas son del tamaño de gatos, alimentándose de los muertos. El olor es indescriptible, una mezcla de descomposición, excrementos, gas venenoso residual y el olor metálico de sangre fresca constantemente renovada. ¿Dónde está el honor aquí? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la virtud que hace que un hombre sea más que un hombre? El código caballeresco decía que debía ser valiente. Pero en las trincheras, todos están aterrorizados todo el tiempo. El único recurso es la negación o el colapso mental. El código decía que debía respetar al enemigo, pero el enemigo es invisible, reducido a un número, una posición en un mapa, una estadística de bajas. El código decía que la muerte en batalla era gloriosa, pero aquí la muerte es anónima, aleatoria, sin sentido. Un proyectil de artillería te borra de la existencia y nadie siquiera sabe exactamente cuándo moriste. Los testimonios psiquiátricos de la época comienzan a documentar algo que llamaron shock de proyectil, pero que ahora reconocemos como trastorno de estrés postraumático. Soldados que tiemblan incontrolablemente, que no pueden hablar, que tienen ataques de pánico sin razón aparente. Y la respuesta militar inicial es tratarlos como cobardes, porque el código no tiene espacio para el trauma mental. Wilfred sobrevive, apenas. Regresa a Inglaterra de permiso. Camina por las calles donde la gente continúa sus vidas normales, donde los periódicos siguen hablando de gloria y deber patriótico, y se da cuenta de que no puede explicarles. No hay palabras para el abismo entre lo que el código promete y lo que la guerra industrial entrega. Escribe un poema. Se convertirá en uno de los más famosos de la guerra. Dulce decorum est pro patria mori. Dulce y apropiado es morir por la patria. Las palabras del poeta romano Horacio, celebrando la virtus. Pero Wilfred las llama la vieja mentira. El código ha colisionado con una realidad que lo invalida completamente. Regresemos a Roma, pero siglos antes, en su transformación de república a imperio. Julio César ha cruzado el Rubicón, ha derrotado a sus enemigos en la guerra civil, ahora gobierna como dictador perpetuo, y el código de Virtus, que
que sostuvo la República durante siglos, se encuentra vacío. Los senadores republicanos, liderados por Bruto y Casio, enfrentan un dilema. El código les dice que Roma debe ser libre, que ningún hombre debe tener poder absoluto, que la virtus republicana exige sacrificar intereses personales por el bien común. Pero César es el líder más exitoso de Roma. Ha conquistado las Galias, ha traído prosperidad, es amado por el pueblo y las legiones. Según las crónicas de Plutarco y Suetonio, en los idus de marzo del año 44 a.C., aproximadamente 60 senadores rodean a César en el teatro de Pompeyo. Uno por uno, lo apuñalan. César lucha brevemente, pero cuando ve a Bruto entre los asesinos, se cubre el rostro con su toga y se deja caer. Sus últimas palabras, según la tradición, son: «¿También tú, hijo mío?». Imaginemos a Bruto en ese momento. Ha matado al hombre que lo crió casi como un hijo. Ha asesinado al líder de Roma. Ha traicionado la confianza personal en nombre de principios republicanos abstractos. El código le dice que ha hecho lo correcto, pero su corazón está destrozado. Y aquí está el trágico resultado. El asesinato de César no salva a la República, la lanza a otra guerra civil. El código republicano está tan erosionado que nadie más lo cree realmente. Dentro de años, Octavio se convertirá en Augusto, el primer emperador, y la República será historia. Bruto y Casio se suicidan después de perder en Filipos. Han vivido y muerto por el código. Pero el código ya estaba muerto antes que ellos, solo que nadie había admitido todavía el cadáver. Finalmente, Esparta, en el año 192 a.C. La gran Esparta, terror de Grecia, es derrotada y humillada por Roma. Los espartanos, que alguna vez rechazaron muros porque su virtud era su única defensa necesaria, ahora mendigan clemencia a conquistadores extranjeros. El código espartano, tan puro, tan implacable, ha llevado a Esparta a la extinción. Su obsesión con la perfección militar impidió la adaptación. Su desprecio por el comercio y la diplomacia los dejó aislados. Su tratamiento brutal de los ilotas, los esclavos que trabajaban sus tierras, eventualmente provocó rebeliones constantes que drenaron recursos. Un anciano espartano, de los pocos ciudadanos completos que quedan, observa a los legionarios romanos marchando por lo que antes era la ciudad más temida de Grecia. Y quizás entiende finalmente, el código que los hizo legendarios también garantizó su destrucción, un código que no admite debilidad humana, que no permite adaptación, que exige perfección imposible, eventualmente consume a quienes lo sostienen. Pero en todas estas crisis y transformaciones, algo del código sobrevive, no en su forma pura, no como ley absoluta, sino como influencia, como aspiración, como fantasma que persigue la conciencia humana. Los samuráis desaparecen, pero el bushido influye la cultura japonesa hasta hoy. La caballería medieval muere, pero el concepto de caballerosidad persiste. La virtus romana se transforma, pero la idea de virtud cívica continúa. El código espartano se extingue, pero la admiración por su dedicación total permanece. Los códigos no mueren completamente. Mutan, se adaptan, se transforman en nuevas formas. Y en esas nuevas formas continuarán influyendo cómo los humanos piensan sobre el valor, el deber y el significado de una vida bien vivida. En las sombras del tiempo, cuando las espadas se han oxidado y los guerreros se han convertido en polvo, algo persiste. No los códigos en su forma original, esos han perecido o mutado más allá del reconocimiento, sino algo más sutil. Las preguntas que esos códigos intentaban responder, las necesidades humanas que trataban de satisfacer, los anhelos que expresaban. Comencemos con una pregunta que habría desconcertado a cualquier guerrero antiguo.
¿Por qué nos fascina tanto el código del honor en el siglo XXI cuando ninguno de nosotros vive bajo él? Las estadísticas de entretenimiento moderno son reveladoras. Películas sobre samuráis, series sobre vikingos, videojuegos ambientados en mundos de caballeros, todos son enormemente populares. Según los testimonios de análisis cultural, estas historias resuenan precisamente porque ofrecen algo que nuestra era parece haber perdido: claridad moral. Imaginemos a alguien hoy, llamémosle Ana, viendo una película sobre samuráis. Ana vive en un mundo moralmente complejo. En su trabajo, enfrenta constantemente dilemas éticos donde no hay respuesta clara. ¿Debe reportar una irregularidad pequeña y arriesgar su empleo? ¿Debe priorizar el bienestar de su familia o sus principios abstractos? ¿Qué significa la lealtad cuando las corporaciones tratan empleados como recursos intercambiables? Entonces ve al samurái en la pantalla. Su código es simple: lealtad absoluta, coraje sin cuestionamiento, muerte antes que deshonra. Suena brutal, pero también liberador. No hay ambigüedad, no hay zona gris. Sabes exactamente quién eres y qué debes hacer. Por supuesto, Ana sabe racionalmente que no querría vivir realmente bajo ese código. El Bushido exigía cosas terribles, justificaba violencias horribles, aplastaba la individualidad, pero algo en ella anhela esa claridad, esa certeza de propósito que el mundo moderno rara vez ofrece. Este anhelo revela algo profundo sobre el legado de los códigos antiguos. No los queremos en realidad, pero queremos lo que prometían. Queremos significado, queremos sentirnos parte de algo más grande. Queremos que nuestras acciones importen en una escala cósmica. Las filosofías modernas han intentado llenar este vacío. El existencialismo dice que debemos crear nuestro propio significado. El humanismo secular dice que el significado viene de mejorar la condición humana. Las religiones organizadas ofrecen significado a través de la fe y la comunidad, pero ninguna ofrece la simplicidad dramática del código guerrero. Vive así, muere así, y serás recordado eternamente. Viajemos ahora al mundo militar moderno. Aunque los códigos antiguos han desaparecido, sus fantasmas persiguen a los ejércitos contemporáneos. Todas las academias militares del mundo enseñan versiones modernizadas de estos códigos: honor, coraje, compromiso, integridad, servicio, antes que uno mismo. Los testimonios de veteranos modernos revelan que estos valores no son solo retórica. En combate, especialmente en las guerras de Irak y Afganistán, soldados enfrentaban constantemente situaciones donde el código moderno chocaba con reglas de enfrentamiento, consideraciones políticas y la complejidad moral de contrainsurgencia. Imaginemos a un soldado, llamémoslo Marcus, en una patrulla en Afganistán. Su unidad es emboscada. Un compañero está herido. Marcus debe decidir en segundos: seguir al enemigo que huye, arriesgando más emboscadas, o proteger a su compañero herido. El código moderno le dice claramente: nunca abandones a un camarada. Así que se queda, proporciona cobertura, y el enemigo escapa para luchar otro día. Esta elección habría sido automática para un guerrero antiguo. La lealtad al compañero de armas era absoluta, pero Marcus vive en un mundo donde debe escribir informes posteriores a la acción, donde sus superiores cuestionarán cada decisión, donde los medios analizarán cada operación, donde puede ser juzgado en cortes civiles por acciones en zona de combate. El código antiguo operaba en un mundo donde el guerrero era juzgado solo por sus pares. El código moderno opera en un mundo donde el guerrero es juzgado por toda la sociedad, incluyendo a aquellos que nunca han visto combate. Los testimonios psicológicos de veteranos modernos muestran altas tasas de trastorno de estrés postraumático, depresión, suicidio. No solo por el trauma del combate,
sino por la disonancia moral de intentar vivir según un código de honor en un mundo que simultáneamente lo demanda y lo desprecia. Regresemos a Japón moderno. El país que una vez fue definido por el Bushido es ahora una de las sociedades más pacíficas del mundo. Constitucionalmente, Japón renunció a la guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de autodefensa son técnicamente no militares. La violencia está en mínimos históricos. Y sin embargo, el lenguaje del Bushido persiste en formas inesperadas. Las empresas japonesas esperan lealtad casi feudal de sus empleados. Los trabajadores se matan lentamente con exceso de trabajo, un fenómeno llamado karoshi, muerte por exceso de trabajo. El suicidio sigue siendo estadísticamente alto, especialmente entre hombres de mediana edad que sienten que han fallado en cumplir con obligaciones familiares o laborales. Podemos imaginar a un asalariado japonés, llamémoslo Tanaka, trabajando hasta la medianoche en una oficina de Tokio. No hay batalla, no hay espada, no hay enemigo físico, pero el código ha mutado. La lealtad que el samurái debía a su señor, Tanaka la debe a su corporación. El sacrificio que el guerrero hacía en el campo de batalla, Tanaka lo hace en la oficina. La muerte gloriosa se ha convertido en muerte lenta por estrés. ¿Es esto legado noble del Bushido o su corrupción? La pregunta no tiene respuesta simple. Los códigos antiguos pueden inspirar tanto autodestrucción como grandeza. En Europa y América, el legado de la caballería medieval persiste en formas a veces cómicas. Las citas románticas mantienen ecos de amor cortés. El hombre que corteja a la mujer, que debe ganarla, que debe ser caballeroso. Muchos de estos rituales ahora son cuestionados por movimientos de igualdad de género, y con razón. Pero su persistencia durante siglos muestra cuán profundamente los códigos antiguos moldean comportamientos modernos. Las crónicas de etiqueta social moderna, extraño como suena, contienen ecos del código caballeresco. Un caballero nunca habla mal de otros. Una persona honorable cumple su palabra. Trata a todos con respeto, especialmente a los vulnerables. Estos principios habrían sido reconocibles para un caballero del siglo XII, aunque el contexto es radicalmente diferente. Los testimonios de filosofía moral contemporánea muestran un debate fascinante. Algunos filósofos argumentan que los códigos de honor eran fundamentalmente opresivos, imponían conformidad, glorificaban la violencia, marginaban a quienes no podían cumplir estándares imposibles. Estos críticos ven el declive de los códigos de honor como progreso moral. Otros filósofos argumentan que hemos perdido algo valioso. La socióloga Tamler Sommers escribe sobre la cultura del honor versus la cultura de la dignidad. En culturas de honor, tu valor depende de tu reputación, que debes defender activamente. En culturas de dignidad, tu valor es inherente, no puede ser quitado por otros. Sommers nota que las culturas modernas de dignidad eliminan mucha violencia, pero también pueden crear pasividad ante el mal y falta de compromiso con comunidades. Imaginemos dos escenarios. En el primero, alguien insulta a un hombre en público. En una cultura de honor, el hombre debe responder agresivamente o perder estatus. Esto conduce a violencia. En una cultura de dignidad, el hombre puede ignorar el insulto porque su valor no depende de la opinión de otros. Esto evita violencia, pero también puede normalizar el abuso. ¿Cuál es mejor? La respuesta depende de valores que los códigos antiguos no cuestionaban, pero que nosotros debemos cuestionar constantemente. Quizás el legado más profundo de los códigos de honor es educacional. Cada civilización debe transmitir valores a la siguiente generación. Los códigos antiguos lo hacían mediante historias de guerreros ejemplares. Nosotros lo hacemos mediante... ¿Qué exactamente? Los testimonios educacionales contemporáneos muestran confusión. Queremos enseñar a los jóvenes a ser valientes pero no violentos.
leales pero no ciegos, íntegros pero no rígidos. Todos estos son equilibrios que los códigos antiguos no intentaban porque simplificaban radicalmente la moralidad. Un padre moderno, enseñando a su hijo sobre el honor, enfrenta desafíos que un padre samurái nunca imaginó. El padre samurái sabía exactamente qué enseñar, las 8 virtudes del Bushido, sin ambigüedad. El padre moderno debe navegar una moralidad contextual donde casi todo depende de circunstancias específicas. Y sin embargo, los humanos parecen necesitar códigos. Necesitamos estructura moral. Necesitamos saber que algunas cosas son correctas y otras incorrectas, incluso si los detalles son debatibles. Necesitamos identidad que viene de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Los códigos antiguos proporcionaban todo eso, pero a un costo terrible. Rigidez que aplastaba la individualidad, violencia glorificada, opresión de quienes no encajaban. Hemos rechazado apropiadamente esos costos, pero no hemos encontrado completamente qué poner en su lugar. Quizás esa es la lección final. No debemos resucitar los códigos antiguos, pero debemos entender qué necesidades humanas satisfacían y luego encontrar formas modernas, más humanas, más flexibles de satisfacer esas mismas necesidades. Necesitamos pertenencia, pero sin exclusión violenta de otros. Necesitamos propósito, pero sin misiones que requieran deshumanizar enemigos. Necesitamos estructura moral, pero sin rigidez que impida crecimiento y adaptación. Necesitamos algo por lo que valga la pena sacrificarse, pero no algo que exija sacrificio de nuestra humanidad misma. Los guerreros antiguos no tienen respuestas para nosotros. Vivieron en mundos demasiado diferentes, pero sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas. Y en las ruinas de sus códigos podemos encontrar pistas, no soluciones, sino pistas, para construir algo nuevo, algo que honre lo mejor del pasado mientras reconoce honestamente sus horrores. Ese es el verdadero legado. No los códigos mismos, sino la perpetua búsqueda humana de significado que los códigos representaban. Y así llegamos al final de nuestro viaje nocturno a través de los códigos que una vez gobernaron la vida y muerte de civilizaciones enteras. Hemos caminado junto a espartanos que eligieron morir antes que retroceder. Hemos contemplado samuráis que encontraban libertad en la aceptación total de la muerte. Hemos visto caballeros intentando reconciliar la fe cristiana con la espada ensangrentada. Hemos presenciado vikingos buscando la inmortalidad en la fama de sus actos. Regresemos ahora a la pregunta central que planteamos al inicio. ¿Cómo es posible que culturas tan diferentes, separadas por océanos y siglos, desarrollaran códigos tan similares? La respuesta que hemos descubierto en nuestro viaje no es simple. No es un solo factor, sino una confluencia de necesidades humanas universales enfrentando la realidad universal de la violencia organizada. Primero, la necesidad psicológica de significado. Cuando matar a otros seres humanos es tu función social, cuando presencias y causas horror regularmente, la psique humana necesita un marco que transforme esos actos de monstruosos a nobles. El código proporcionaba ese marco. No eres un asesino, eres un protector. No matas por placer, matas por deber. No destruyes, defiendes algo más grande que tú mismo. Segundo, la necesidad social de cohesión. Las unidades militares efectivas requieren confianza absoluta entre sus miembros. Debes saber que el guerrero a tu lado no huirá cuando llegue el momento terrible. El código crea esa confianza mediante presión social extrema. La deshonra es peor que la muerte, por lo tanto nadie huirá, porque la deshonra social que seguiría es más aterradora que el enemigo. Tercero, la necesidad política de control. Los líderes necesitan guerreros que obedezcan incluso órdenes suicidas. El código transforma la obediencia de debilidad a virtud.
No obedeces porque eres débil. Obedeces porque eres fuerte. Tan fuerte que has trascendido el miedo a la muerte mediante tu compromiso con principios superiores. Y cuarto, quizás lo más profundo, la negociación existencial con la mortalidad. Todos moriremos. Los guerreros enfrentaban esa realidad más directamente que otros. El código ofrecía una respuesta al terror de la muerte. Puedes morir físicamente, pero si vives con honor, si mueres con honor, algo de ti persistirá. Tu nombre, tu fama, tu ejemplo. En un sentido muy real, te vuelves inmortal. Estas necesidades son universales. Por eso culturas que nunca se conocieron llegaron a soluciones similares. No porque copiaran unas de otras, sino porque respondían a la misma pregunta fundamental: ¿cómo hace un guerrero para vivir con lo que hace? Pero ahora, sentados aquí en la quietud de esta noche, debemos preguntarnos algo más personal. ¿Qué nos dicen estos códigos antiguos sobre nosotros mismos? Ninguno de nosotros vive bajo estos códigos. No debemos realizar seppuku si fallamos en el trabajo. No debemos vengar insultos con duelos. No somos juzgados principalmente por nuestra reputación guerrera. Y, sin embargo, algo en estas historias nos llama. Quizás es porque, aunque no enfrentamos batallas con espadas, seguimos enfrentando las preguntas fundamentales que esas batallas representaban. ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Qué merece sacrificio? ¿Cómo deberíamos responder cuando se prueba nuestro carácter? ¿Qué dejaremos atrás cuando ya no estemos? Los códigos antiguos ofrecían respuestas claras, quizás demasiado claras. Simplificaban la complejidad moral de la existencia humana a principios manejables, y en esa simplificación creaban tanto grandeza como horror. La grandeza de samuráis que desarrollaban disciplina absoluta, de espartanos que transformaban la ciudad-estado entera en obra de arte marcial, de caballeros que intentaban, aunque fallaran frecuentemente, reconciliar poder con compasión, de vikingos que enfrentaban el mundo con coraje inquebrantable. Pero también el horror de presión social aplastante, de violencia glorificada, de individualidad sacrificada en el altar de conformidad, de vidas destruidas por estándares imposibles, de guerras justificadas mediante principios nobles pero que causaban sufrimiento masivo. Nosotros, en nuestra era, no podemos ni debemos volver a esos códigos. Hemos aprendido demasiado sobre la complejidad del bien y el mal. Hemos reconocido la humanidad de aquellos que los códigos antiguos despreciaban, los enemigos, los débiles, los que no encajan en moldes rígidos. Pero tampoco podemos simplemente descartarlos como reliquias embarazosas, porque representan intentos genuinos de resolver problemas genuinos, y algunos de esos problemas todavía nos acosan. ¿Cómo creamos comunidades donde las personas se sientan que pertenecen a algo significativo? ¿Cómo enseñamos coraje sin enseñar agresión? ¿Cómo cultivamos lealtad sin crear conformidad ciega? ¿Cómo honramos el sacrificio sin glorificar la violencia? ¿Cómo damos a las vidas significado sin crear narrativas que excluyan o deshumanicen a otros? No tengo respuestas definitivas. No creo que alguien las tenga, pero quizás esa incertidumbre es apropiada. Quizás la diferencia entre nosotros y los guerreros antiguos es precisamente que aceptamos la complejidad, la ambigüedad, la necesidad de cuestionar constantemente incluso nuestros principios más preciados. Los códigos antiguos ofrecían certeza. Nosotros ofrecemos preguntas. Y aunque eso es menos dramático, menos poético, menos cinematográfico, quizás es más honesto, más humano. Así que, cuando mires películas sobre samuráis o leas sobre caballeros, cuando sientas esa atracción hacia la claridad moral que ofrecían, reconoce qué es realmente esa atracción. Es el anhelo humano de significado, certeza, pertenencia, anhelo legítimo
y profundo, pero también reconoce el costo de esa certeza. Y pregúntate, ¿puedo encontrar significado sin necesitar un código que simplifique el mundo hasta lo irreconocible? ¿Puedo pertenecer a algo sin deshumanizar a quienes no pertenecen? ¿Puedo ser valiente sin necesitar enemigos que matar? Sí puedes. Serás algo que los guerreros antiguos nunca pudieron ser. Serás libre de verdad, no libre de obligaciones o compromiso, sino libre de los códigos rígidos que convertían guerreros en instrumentos, por nobles que fueran. Libre para elegir tu propio significado, para crear tu propia forma de honor, para decidir por ti mismo qué vale la pena defender, sin garantías, sin certezas, sin códigos que te digan exactamente quién debes ser. Es una libertad aterradora, pero es la única libertad real. Y quizás esa es la lección final de los códigos de honor antiguos, no cómo vivir, sino cómo no vivir. Una advertencia amorosa desde el pasado, recordándonos que las respuestas fáciles a preguntas difíciles siempre tienen un precio. Ahora quisiera escucharte a ti, viajero nocturno. De todo lo que hemos explorado esta noche, ¿qué aspecto resonó más contigo? ¿Fue la paradoja de los espartanos en las Termópilas eligiendo muerte cierta? ¿El samurái preparándose para el seppuku con perfecta calma? ¿El caballero intentando reconciliar fe con violencia? ¿O quizás algo diferente, algo que tocó una verdad personal que solo tú puedes nombrar? Cuéntame en los comentarios. Este espacio es tuyo tanto como mío. Somnialis no es un monólogo, sino una conversación continuada entre todos nosotros que viajamos juntos a través de las noches, buscando entender cómo el pasado nos hizo quienes somos. Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos, déjamelo saber. Otras civilizaciones, otros códigos, otros momentos donde la humanidad enfrentó preguntas imposibles y encontró respuestas imperfectas. Este canal existe para esas exploraciones, para esas preguntas, para esos viajes compartidos en la oscuridad. Si este viaje te ha acompañado, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar o sentir o preguntarte, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes de la historia humana, no como hechos muertos en libros polvorientos, sino como experiencias vivas que todavía tienen poder de conmovernos, enseñarnos, transformarnos. Buscamos entender cómo llegamos a ser quienes somos, y en ese entendimiento, quizás encontramos pistas sobre quiénes podríamos llegar a ser. Y ahora, mientras esta noche se adentra en sus horas más profundas, regresemos por última vez al momento con el que comenzamos. El samurái arrodillado, espada en mano, decidiendo entre la vida y el honor. Pero ahora podemos ver ese momento de forma diferente. Podemos ver no solo al guerrero individual, sino a las miles de generaciones que construyeron ese momento. Los códigos que le dieron las palabras para entender su elección. Las prácticas que entrenaron su cuerpo hasta que el acero se convirtió en extensión de su voluntad. Las filosofías que le enseñaron a ver la muerte no como final, sino como portal. Y podemos ver también a nosotros mismos reflejados, no porque enfrentemos esa elección específica, sino porque todos enfrentamos momentos donde debemos decidir quiénes somos. Momentos donde lo fácil y lo correcto no son lo mismo. Momentos donde se prueba no nuestra habilidad con la espada, sino la calidad de nuestro carácter. Los guerreros antiguos ya no caminan entre nosotros. Sus espadas se han oxidado, sus armaduras están en museos, sus códigos ya no gobiernan naciones, pero las preguntas que enfrentaron, esas preguntas permanecen. Y cada uno de nosotros, en la quietud de la noche, cuando nadie más escucha, debe responderlas a nuestra propia manera. Así que mientras te deslizas hacia el sueño, lleva contigo no los códigos antiguos, sino el recuerdo de su búsqueda. La búsqueda humana de significado, de pertenencia,
de propósito, de algo que haga que esta vida extraña, breve, a veces dolorosa, valga la pena haber vivido. Quizás sueñes con campos de batalla, con guerreros de épocas olvidadas, con honor y gloria y sacrificio. Y cuando despiertes al mundo moderno, con sus complejidades y ambigüedades, no veas eso como desilusión. Véelo como oportunidad. Oportunidad de crear tu propio código. No uno impuesto por la tradición o la presión social, sino uno elegido conscientemente, uno que honre lo mejor del pasado mientras rechaza sus horrores. Sé valiente, pero también compasivo. Sé leal, pero también reflexivo. Sé disciplinado, pero también flexible. Sé honorable, pero define el honor por ti mismo. Y sobre todo, sé humano. Perfectamente, gloriosamente, complejamente humano. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.